Puerta al más allá. Sé que terminó mi jornada, Lidia, pero debo ir al hotel donde dos jóvenes fueron halladas en vida esta mañana, dijo el agente Raúl Saldívar por la radio, al volante entre el tráfico de las 6 de la tarde. Era un viernes de abril de 1998. Una hora después, Raúl penetró en una estancia fría, en la que se respiraba aún el perfume de las dos jóvenes que ya nunca volverían. Se asomó al balcón, estaba en el piso 13 de uno de los edificios más altos de la ciudad, y podían verse desde ahí la Torre Latinoamericana y el edificio de Banobras. Las nubes flameaban en el crepúsculo e irradiaban abanicos de luz blanca y cegadora. Termina un día con dos personas menos en el mundo, se dijo la gente dándose aires de poeta. Encendió un cigarrillo y empezó a remover las cosas de la estancia. Luego pasó al cuarto sobre cuya alfombra habían sido hallados los cadáveres. Se mataron, me dijo el jefe. No le des vuelta al asunto. La puerta del lugar estaba cerrada por dentro. ¿Qué otra prueba quieres de que fue suicidio? Que diga misa. Yo tengo mis dudas. Se puso sus guantes y rebuscó por todos lados para hallar si había sido un crimen o si se habían quitado la vida. ¿Asesinato de común acuerdo? ¿Se dispararon al mismo tiempo? ¿O una disparó a la otra y luego puso el arma caliente en la mano de la víctima para terminar matándose con la segunda pistola? Tal vez un crimen pasional perpetrado por un tercero. No sé qué pensar al hallarme en un desierto de pistas. Aquí no hay nada que valorar. Se encaminó a la puerta para abandonar el sitio, desanimado, pero la luz del crepúsculo algo llamó fuertemente su atención. Sobre la alfombra podía distinguirse una serie de huellas de zapatos de hombre, imposibles de distinguir bajo otra luz, y por ello se habían mantenido ocultas a la vista de los investigadores. Partían del lugar en que esa mañana había un charco de sangre. El hombre siguió las huellas, que iban a dar directamente al closet. Removió ansiosamente los vestidos para explorar el fondo, buscando una posible puerta falsa, un escondite. Al no hallar nada, se quedó cavilando un rato. Entonces, gracias a la luz crepuscular, halló una nueva serie de huellas, diferentes de las anteriores, que se dirigían hacia la puerta de salida. Ya está. Aquí se mantuvo oculto el asesino tras perpetrar el doble crimen, y mientras esto estaba lleno de uniformados, salió sigilosamente disfrazado de policía. No es difícil de suponer, pues es un truco muy viejo, aunque bastante arriesgado, pero funciona si el asesino está armado de mucha paciencia y sangre fría. Tomó el teléfono y marcó el número de la oficina de su jefe. Bueno, jefe, necesito que me envíe un perito. Saldívar, que no le dije que se fuera a su casa. Esto es asunto cerrado, hombre. Creo tener la prueba que buscaba, las huellas del asesino. ¿Huellas? Parecía sorprendido. Va, hágame caso y salga de ahí de inmediato. Y colgó. Bueno, jefe. Raúl azotó el aparato y fue a sentarse al sillón. Mientras miraba con tristeza las pertenencias de las muchachas asesinadas, se puso a repasar la lista de lo que tenía que hacer para hallar al asesino. Hay que interrogar a todos los vendedores de uniformes e insignias de la policía. Visitar al exmarido de una de las víctimas, el sospechoso número 1 también. En ese momento lanzó un suspiro de desánimo y luego se levantó muy enojado. Este desdichado no va a dejarme trabajar en esto. Y creo que tiene razón. Más vale olvidar el caso e irme a descansar. De nada ha servido mis 13 años de excelente desempeño en la corporación. Al parecer el jefe está celoso de mis rápidos progresos. Se agachó para recoger su saco y al darse vuelta vio claramente el espectro de una muchacha muy pálida y delgada, de pelo corto. Sus ojos parecían desprovistos de vida. Raúl se quedó pasmado, pero en medio del pánico alcanzó a escuchar: ¡Justicia! Luego el fantasma se desvaneció en el aire, dejando a Raúl anonadado. ¡Dios! Salió corriendo de ahí y no paró hasta estar dentro de su auto. Encendió el motor, pero al ver cómo le temblaban las manos y las piernas, decidió esperar, pues no podía manejar en esas condiciones. Al día siguiente se detuvo ante la puerta de su jefe. ¿De verdad iba a contarle acerca de la aparición de la chica para que se convenciera de que aquello había sido un crimen? La noche anterior, su joven esposa, luego de conseguir que se calmara tras la aplicación de medicamentos, le había sugerido hablar claramente con su jefe.
Lidia era una prestigiada psiquiatra que había mantenido en secreto su interés en los fenómenos paranormales y ahora veía una excelente oportunidad de practicar todo lo que sabía para establecer contacto con el más allá, de modo que se había ofrecido a trabajar muy de cerca con Raúl en la resolución del caso. Aquí estaba ahora el agente, sopesando la posibilidad de perder el empleo y ser encerrado en una institución para enfermos mentales. Bueno, pero si no iba a hablar del fantasma de una de las víctimas, ¿qué hacía aquí? Lo de las huellas no había interesado al jefe, así que no tenía caso insistir. Dio marcha atrás y se dirigió hacia la cafetera. Mientras sorbía el café, se le acercó Arturo, un experimentado miembro del cuerpo de policía con el que había resuelto varios casos. «Vamos, Raúl, no me digas que sigue la luna de miel. Dile a tu bella esposa que te deje dormir, pues va a echar a perder a uno de nuestros mejores elementos». «No, amigo, no es nada de eso». Al ver la seriedad con que había hablado, Arturo se preocupó. «Ey, ¿qué sucede? No me digas que el jefe ya te mandó a...» Raúl intentó sonreír. «No, sabes que nuestra relación marcha viento en popa». «Ah, sí, claro», exclamó el otro, sonriendo socarradamente. Bueno, te ves mal. Dime, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Para qué son los amigos?» Me gustaría enterarte de todo, pero no aquí. Mira, hoy voy a almorzar con mi esposa. Ven con nosotros y te platicaremos. «Ok, está bien». Raúl palmeó la espalda de su buen amigo y fue a sentarse ante su escritorio. Mientras tecleaba su informe de labores, sintió una mano helada sobre su rodilla. Creyó que se trataba de una broma, así que hizo rodar su silla giratoria hacia atrás, dispuesta a responder con un golpe la pesada ocurrencia, pero no vio a nadie. Se levantó muy nervioso y fue a fumar un cigarro junto a la ventana, mientras los demás lo veían con curiosidad. Más tarde, Arturo se enteró de todo, sentado al lado de Raúl y Lidia en un pequeño restaurante. «¿Y por esto tanto misterio?», se quejó. «Ya lo sabía», exclamó Raúl. «Te vas a reír de mí». «No, escúchame. Te entiendo. En mi larga carrera en la policía me he enfrentado a varios casos así. De verdad». Lidia intervino. «Bien, pues ya somos 3. Entonces nos será más fácil instalar el equipo en este departamento». «¿De qué hablas?», le encaró Raúl. «Te lo dije, ¿no? Voy a ayudarte. Para ello, necesitamos captar señales paranormales atrapadas en el lugar de los hechos. ¿Tienes aún las llaves? Bien, sugiero que comencemos esta noche». Antes del anochecer habían instalado un canal de circuito cerrado para captar todo lo que sucediera en el cuarto de las muertas, mientras éste se mantuviera cerrado. También colocaron un equipo de grabación de baja frecuencia de sonido, imposibles de detectar directamente por el oído humano. Por último, mantuvieron encendida la tele a color de la sala, en un canal sin señal, para facilitar la comunicación con el más allá, pues se sabe que los seres inmateriales necesitan un medio electrónico para manifestarse. Se mantuvieron en vela toda la noche, pero nada sucedió. Cuando estaba a punto de amanecer, Arturo se retiró sin despedirse, pues no quiso despertar a sus cansados amigos. Lidia seguía dormida cuando Raúl, tras echar un vistazo a la pequeña televisión en blanco y negro del circuito cerrado y no ver nada singular, decidió abrir la puerta de aquel cuarto. Se quedó pasmado en el marco de la misma. Con la luz de la aurora eran visibles pequeñas huellas de zapatos de tacón puntiagudo que no había notado antes. Alguien había estado recorriendo el sitio mientras ellos dormían. Volvió a la sala para revisar lo que se había grabado desde las 4 de la mañana, hora en que habían decidido dormirse, pero no encontró nada. En las cintas de sonido solo se escuchaba un rumor como el del viento. Por lo visto, los espectros ya no estaban dispuestos a ayudarlos a hallar al criminal. Pero si él bien sabía quién era. El exmarido de la joven rubia. Tenía que atraparlo cuanto antes, o lo perdería de vista. Apagó el equipo, se puso el saco y salió apresuradamente del lugar, cerrando la puerta de aquella habitación. Lidia despertó poco después y de inmediato empezó a escuchar ruidos detrás de la puerta. «¿Amor?». No hubo respuesta. Los ruiditos continuaron. «Arturo, Raúl». Encendió el circuito cerrado y observó el cuarto. No vio nada extraordinario, sin embargo, los sonidos continuaban.
De pronto vio aparecer un grupo de sombras, las cuales se pusieron a girar por todo el cuarto. Su valor se esfumó y salió a prisa del departamento. Nunca había sido idea suya enfrentarse sola a esto. No quiso tomar el elevador por el miedo a quedar atrapada por fuerzas sobrenaturales, así que bajó por las escaleras, taconeando de modo inseguro. ¡Oh, Madre de Dios! ¡Por todos los santos! Sacó su celular con mano sudorosa y apretó las teclas. ¿Raúl? Bueno, ¿Raúl? Sí, ¿qué pasa? Aquí está pasando algo espantoso. ¡Ven pronto! No puedo, el asesino. Entonces ella estalló en llanto. ¿Por qué me dejaron sola? Jamás en mi vida había sentido tanto miedo. ¡Sal de ahí ya! Sí, lo que estoy haciendo. ¿Crees que voy a quedarme aquí como idiota? Pero, ¿pudiste registrar algo? Voy a abandonar esto. No creí que fuera tan espantoso. Dime qué fue lo que te asustó tanto. No sé quién o qué está ahí, pero te juro que hay maldad, muchísima maldad encerrada. Y no quiero tener que ver nada con esto. En cuanto Lidia cortó la comunicación, Raúl golpeó el volante y detuvo el auto. Se había puesto muy nervioso. Tras esa charla, y otra vez, se sintió con el ánimo por los suelos, pues había visto derrumbarse a quien consideraba un gran apoyo en su tarea. Fue ella la que se infundió de valor, y ahora me abandona. Mientras tanto, Arturo salía del elevador en el piso 13. Iba cargando bolsas de una conocida tienda de autoservicio y silbaba alegremente. Sé que se preocuparon por mí, muchachos, pero solo fui por el desayuno, dijo al abrir la puerta. Se quedó de una pieza al ver que la sala estaba vacía. ¿Raúl? ¿Lidia? Se acercó a la puerta del dormitorio al escuchar ruiditos. ¡Ey! ¿Con quién lo suyo, eh? Sonrió de modo socarrón y al notar que la pantalla del circuito cerrado estaba encendida, reprendió. ¡Ey! Al menos hubieran apagado esto. Cuando se agachó para apagar el aparato, echó un vistazo morboso sobre la cama, pero se preocupó al ver que no había nadie ahí. De pronto, un rostro cadavérico apareció y se pegó a la pantalla. La impresión fue demasiado fuerte para el curtido hombre. Apagó de inmediato el equipo, pero el mismo rostro lo esperaba en la pantalla de la televisión a color. Se llevó la mano al pecho y salió dando traspiés. Su brazo izquierdo comenzó a hormiguearle y sentía que el aire le faltaba. Entonces se apoyó en la pared para pedir el ascensor. Volteó con temor hacia el departamento, temeroso de que algún ser, viniera tras él. Fue la espera más larga de toda su vida. ¡Vamos, maldito elevador, ven por mí! Al fin se encendió la luz del número 13 y el hombre, sobándose aún el pecho y con la vista baja, se esforzó por entrar al ascensor, pero ahí lo esperaba otra espantosa visión. Recargados en el fondo estaban los cadáveres putrefactos de 2 mujeres. ¡Ah! Cuando Raúl estaba a punto de llegar a la casa del supuesto asesino, recibió una llamada de su jefe. Saldívar, tengo malas noticias y no sé cuál darte primero. ¿Le pasó algo a mi esposa? Tranquilízate, y si estás conduciendo, detén el auto. Raúl buscó desesperadamente el modo de salir del abundante tráfico. Ya, estoy en la orilla, ¿qué pasa? Sufrió un accidente sobre División del Norte. Tu mujer está grave, pero ya ingresó al hospital del Joco. Dios mío, no puede ser. Se puso a llorar sobre el volante. ¿El agente Arturo Rodríguez estaba trabajando contigo? Digo, extraoficialmente. Raúl contestó en medio de las lágrimas. Sí, ¿qué pasa con él? Apareció muerto de un infarto en el ascensor de aquel hotel. Acaban de informármelo. ¿No te dije que te alejaras del edificio? Un momento. Una idea surgió en la mente de Raúl con pasmosa lucidez. Usted sabía algo, ¿no es así? Escúchame, no quería perder más gente. Se hace lo de rigor y se cierra el caso. Explíquese. Verás, ¿recuerda los nombres de las muchachas? Claro, Gabriela Rosas y Blanca Ramírez. ¿Y qué con eso? Bien, pues hace 13 años fueron asesinadas ahí Gabriela Fernández y Blanca López. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Y hace 26, 2 jóvenes llamadas Gabriela Esteves y Blanca Rodríguez. Ten por seguro que el exmarido es inocente.
Hazme caso, deja esto y ocúpate de tu esposa. Raúl puso en marcha el auto y se dirigió al hospital. No son pocos los lugares en que tras ocurrido un crimen con exceso de violencia, se quedan impregnadas las fuerzas demoníacas que inspiraron al homicida, y las personas sensibles a hechos paranormales son presas fáciles de esa maldad. Por eso le recomendamos alejarse de tales sitios y pedirle a un especialista que se haga cargo de expulsar a los demonios y cerrar la puerta abierta al más allá. Por cierto, ¿sabía usted que algunos de los más importantes hoteles del mundo no tienen piso 13? En efecto, en ellos el elevador pasa directamente del piso 12 al 14. ¿Por qué será? El guardavías, Charles Dickens. «Hola, el de ahí abajo». Cuando el hombre escuchó una voz que lo llamaba, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, no podía dudar de dónde procedía el grito, pero en lugar de voltear hacia arriba, donde estaba yo, miró hacia la vía del tren. Su figura, situada abajo, en una profunda zanja, parecía lejana y ensombrecida. Volví a gritar: «¡Hola ahí abajo!». Él seguía mirando la vía, después levantó la vista y me vio arriba. «¿Hay algún camino por el que pueda bajar para hablar con usted?», expresé en voz muy alta. Me miraba sin responderme. En ese momento pasó un tren y me eché hacia atrás para no caer. Me asomé nuevamente y lo vi enrollado en una bandera roja. Después señaló con ella hacia un punto que se encontraba relativamente cerca de donde yo estaba. «Muy bien, comprendo», grité, mientras caminaba hacia donde apuntaba con su bandera. Encontré un primitivo camino en el que había una especie de escalones y bajé por ellos, hasta una zanja muy profunda y ladeada. La escalera se volvía más y más húmeda conforme bajaba, y por fin llegué hasta las vías del tren. El hombre me esperaba como si hubiera estado aguardando a que yo llegara desde hacía mucho tiempo. Se veía tan raro y exaltado que me detuve antes de llegar a él. Me acerqué más y vi que era demasiado blanco, en contraste con el pelo tan negro que cubría su cabeza. Su barba y sus cejas eran muy pobladas. Parecía un hombre abandonado por la sociedad. Tenía un trabajo difícil, por lo alejado, solitario y triste que se encontraba. Su puesto de vigilancia estaba situado a ambos lados de un gran muro de piedra oscura. Apenas si se notaba un pedazo de cielo. Por una parte se veía la prolongación curva de aquel calabozo de roca. En la otra dirección era lo mismo, pero la vista terminaba en una sombría luz roja. La arquitectura maciza de aquel lugar creaba una atmósfera bestial, dura y deprimente. Había un insoportable olor a tierra y corría un frío viento sin parar. Era tan espantoso que por un momento creí haber abandonado el mundo de los hombres. Me acerqué hasta él, lo suficientemente cerca como para tocarlo. Dio un paso atrás y levantó una mano para protegerse. Le dije que debía estar bastante solo en aquel lugar, que por eso había bajado para saludarlo, que no tuviera cuidado, que yo era un amigo. Él me miraba fijamente sin moverse. Había algo que me estremecía de aquel hombre. Dirigí una extraña mirada hacia la luz roja cerca de la boca del túnel. La observó un largo rato y después volteó para verme. Le pregunté si esa luz era parte de su trabajo. «¿Es que no lo sabe?». Observando su rostro melancólico, pasó por mi mente el pensamiento monstruoso de que se trataba de un espíritu y no de un hombre. Retrocedí asustado, pero vi que en su mirada había un miedo latente hacia mí y con esa mirada desapareció mi pensamiento fantasmal. «Usted me ve como si me tuviera miedo», le dije. «Es que no sé si ya lo había visto antes», contestó rápidamente. «¿Dónde?». Señaló la luz roja que miraba con tanta ansiedad. «Hombre, le puedo jurar que nunca he estado en ese lugar. ¿Qué podría estar haciendo yo ahí?».
Se puso más tranquilo al comprender que no había nada que temer y comenzó a responder mis preguntas con naturalidad. Me contó que tenía mucho trabajo ahí. Le pedían exactitud y vigilancia. Era el encargado de arreglar las luces y girar la manivela de hierro de vez en cuando. Con relación a las largas y pesadas horas que yo consideraba que sufría aquel hombre en esa terrible soledad. Él simplemente ya se había acostumbrado a estar en aquel canal húmedo y de cuando en cuando podía sortear las sombras inferiores y tomar un poco de sol, pero siempre atento, pues en cualquier momento podían llamarlo con la campana eléctrica. Me llevó hasta su puesto de vigilancia. Tenía una chimenea, instrumentos oficiales, un cuaderno con tabla para anotar los horarios de los trenes y la campana de la que me había hablado. Me contó mirándome un tiempo a mí y otro al fuego de la chimenea, que había fracasado en el mundo de la filosofía, la cual había estudiado con mucho empeño, y hoy lo único que tenía era este trabajo. En varias ocasiones lo interrumpió la campanilla. Tuvo que leer mensajes y enviar respuestas, salir a mostrar su bandera a algún tren e intercambiar un par de palabras con algún maquinista. Me produjo un sentimiento de seguridad. Consideré que estaba bien capacitado para su trabajo, a no ser porque en 2 ocasiones, mientras me hablaba, perdía de pronto el color del rostro. Volteaba hacia la campanilla cuando ésta no había sonado. Abría la puerta de la cabaña y se quedaba mirando la luz roja en la entrada del túnel. Regresaba con una actitud incomprensible, como la que había tenido la primera vez que nos vimos. Casi pienso que por fin he encontrado a un hombre feliz, le dije despidiéndome de él. Solía hacerlo, me respondió. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?, le pregunté interesado. Es largo de explicar, pero si vuelve mañana, prometo contárselo todo. Muy bien, mañana estaré aquí a las 11 de la noche, si le parece bien. Está muy bien, nos vemos mañana, señor. Lo iluminaré hasta la salida de ascenso. Solo le pido una cosa. Cuando la encuentre, no me grite para avisarme. Y una vez que esté allá arriba, no me llame para despedirse. Y por lo que más quiera, cuando venga mañana, por ningún motivo vuelva a hacer tanto alboroto. Permítame preguntarle algo. ¿Por qué esta noche gritó: ¡Hola! ¡Ahí abajo! No sé. Dije esas palabras sin ningún motivo en especial. Sin duda fue porque lo vi abajo. Le respondí extrañado por la pregunta. ¿Estás seguro de que solo es por eso? ¿Podría haber otra razón? ¿No tuvo la sensación de que algo sobrenatural le obligaba a decirlo?, preguntó un poco enloquecido. Claro que no. Me deseó buenas noches y caminé alumbrado por su linterna hasta encontrar el camino. Subí fácilmente y regresé a mi morada. Al otro día estaba puntual a mi cita con el hombre extraño. Lo sé porque unos relojes distantes tocaban las 11 de la noche. Bajé por ese infernal camino y él ya me estaba esperando abajo. Como ve, no he gritado. ¿Puedo hablar ahora?, le hice notar sarcásticamente. Por supuesto, señor, reciba mi saludo, por favor. Buenas noches, señor. Aquí está mi mano a cambio. Caminamos juntos hasta su caseta. Entramos, cerramos la puerta y acomodándonos junto al fuego comenzó la conversación. Señor, he decidido contarle todo sin que tenga que volver a preguntármelo. Ayer por la noche lo confundí con otra persona o cosa. Por eso estaba tan turbado. ¿Y se puede saber de quién o de qué se trata? No lo sé. ¿Tiene algo de parecido conmigo? Eso tampoco lo sé. Nunca le he visto la cara. Se cubre el rostro con el brazo izquierdo y mueve el derecho así. Atendí muy bien a sus movimientos. Los ademanes significan este gesto. En el nombre de Dios, despejen el camino. Una noche estaba sentado a la luz de la luna, comenzó a explicar, cuando escuché que una voz me gritaba: ¡Hola! ¡Ahí abajo! Me levanté y vi desde la puerta a ese hombre, de pie junto a la luz roja que hay cerca del túnel, moviendo el brazo de la manera en que le acabo de explicar, mientras exclamaba: ¡Cuidado, cuidado! Corrí hacia el hombre para preguntarle qué pasaba. Estuve tan cerca de él que casi logro tocarlo, pero desapareció. ¿Se metió en el túnel?, le pregunté intrigado. No, fui yo el que entró corriendo al túnel casi medio kilómetro.
Busqué a mi alrededor con la lámpara, pero solo había manchas de humedad. Salí corriendo aún más rápido de lo que había entrado, mirando hacia todos lados. Llegué hasta mi cabaña y mandé un telegrama. He recibido una alarma. ¿Hay algún problema? Todo está bien, me respondieron. Venciendo la helada sensación de miedo que recorría mi espalda, traté de explicarle que aquella figura seguramente había sido producto de su imaginación o algún mal funcionamiento de la vista, que todo lo que le había sucedido podía ser explicado racional y científicamente. En cuanto al grito que creyó oír, continué diciéndole: oiga con atención el viento de este valle unido al sonido que hacen los cables del telégrafo. Son verdaderamente terroríficos para una mente que siempre está sola. Estuvimos sentados un largo rato sin hablar, escuchando en silencio, hasta que me dijo que el experimento estaba muy bien, pero que él debía saber algo de esos sonidos después de tantos años ahí abajo. Además, ese era solo el comienzo de la historia. 6 horas pasaron desde que hubiera visto al fantasma, continuó. El terrible y conocido accidente de esta vía sucedió entonces. 10 horas más tarde, muertos y heridos eran sacados por la entrada del túnel donde había visto la aparición. Me estremecí con horror, pero me sobrepuse rápidamente. No debía mostrar nerviosismo ante aquel hombre. Le dije que era una coincidencia y nada más, que éstas siempre están presentes entre los hombres y que deben tomarse en consideración cuando se habla de estas cosas. No he acabado, dijo con tono lúgubre. Le pedí una disculpa y le rogué que terminara de contarme la historia. Estos acontecimientos pasaron exactamente hace un año, expliqué en voz baja mientras ponía su mano sobre mi brazo y miraba a su alrededor. Ya me estaba recuperando del trauma que el incidente me ocasionara y una mañana en que estaba de pie mirando hacia la luz roja, nuevamente apareció el espectro mirándome fijamente. ¿Gritó algo?, interrogué con temor. No, permanecía en silencio. ¿Movió su brazo como antes? No, tenía las 2 manos apoyadas en el rostro. Hizo los ademanes de un sentimiento de dolor como las esculturas de las tumbas que juntan sus manos para llorar una desgracia. Entré a mi caseta y me senté para reflexionar sobre lo que había visto, siguió contando. Cuando salí, la luz iluminaba todo y el fantasma había desaparecido. Después de decir estas palabras, asintió fúnebremente. Ese mismo día, cuando un tren salía del túnel deteniendo su marcha, miré hacia una ventanilla de la máquina y vi una confusión de brazos y cabezas. Corrí para ver qué era lo que sucedía. Al llegar a la máquina, los terribles lamentos de la gente llenaban el ambiente. Una bella y joven mujer había muerto en uno de los compartimientos y fue colocada justo aquí, donde ahora estamos hablando nosotros. Sin pensarlo, eché mi silla hacia atrás y miré las tablas del piso que me señalaba. Eso fue lo que pasó, señor, tal y como lo estoy contando. No tenía nada que decirle. Mi boca estaba seca por el miedo. El viento y los cables seguían gimiendo en el aire. Así es, señor, que le pido que medite lo que acabo de contarle y juzgue usted hasta qué punto me considera un loco. El espectro regresó hace una semana. Desde ese día ha aparecido sin parar junto a la luz roja que indica peligro. ¿Y qué es lo que hace? Pues repite estos gestos con el brazo, como pidiendo que despejen el camino. Además, durante muchos minutos seguidos grita: ¡cuidado allá abajo! Me hace señas y logra que suene la campanilla. No tengo paz ni descanso. Sonó la campanilla ayer por la noche cuando yo estaba aquí. ¿Y usted salió 2 veces? Le pregunté, sospechando que sufría alucinaciones. 2 veces, señor. Bien, veo que su imaginación lo está desorientando. Yo veí ayer esa campanilla y tenía los oídos listos para escuchar cualquier sonido. Y estoy tan seguro como de que estoy vivo, de que no sonó en esas ocasiones en que usted salió. Nunca he cometido un error, señor. Yo no confundo la llamada del espectro con la del hombre. La que hace el fantasma es una extraña vibración en la campana que no proviene de ninguna parte. Yo nunca dije que la campana se moviera delante de los ojos. No es raro que usted no la oyera, pero yo sí la escuché. ¿Estaba el espectro ayer cuando usted salió? Ahí estaba. ¿Las 2 veces? Las 2, repitió con seguridad. ¿Le gustaría venir conmigo hasta la puerta y que nos asomáramos hacia la luz roja para ver si está?
Se puso muy nervioso, dudó un instante y después se levantó. Abrí la puerta y salí hasta el primer escalón, mientras él permanecía detrás de mí. La luz roja era realmente aterradora en conjunción con la boca tenebrosa del túnel y el clima de llovizna eterna. Los altos muros de piedra de la zanja nos cobijaban del mundo de los hombres. ¿Está ahí?, pregunté fijándome en la expresión de su rostro. Tenía los ojos tensos, pero no creo que mucho más de lo que debían estar los míos. No, no está. Bien, entonces estamos de acuerdo. Regresamos de nuevo a la cabaña y ocupamos nuestros asientos. El hombre me miraba con angustia. Lo que más me turba de todo esto, señor, es no saber cuál será la función del espectro. ¿Qué es lo que me está advirtiendo? ¿Cuál es ese peligro? Ahora sé que hay peligro en algún lugar de la vía, que una nueva calamidad va a suceder. Sacó su pañuelo y se limpió el sudor de la frente. Si telegrafío tratando de advertir sobre el peligro sin poder explicar el motivo, siguió diciendo mientras se limpiaba las palmas de las manos, creerían que estoy loco, no me harían caso y me despedirían. Es terrible. La tortura mental de este hombre me hizo sentir compasión. No me hubiera gustado estar en sus zapatos. La ansiedad y angustia que reflejaba era demasiado fuerte. Por eso cuando apareció por primera vez a la luz de aquella infernal luz roja, ¿por qué no me dijo nada sobre el accidente?, decía mientras se frotaba las sienes con las manos y se agarraba los cabellos con desesperación. ¿Por qué no me dijo cómo evitarlo? ¡Oh, cruel Dios! ¿Por qué te burlas de mí? 2 ocasiones, 2, para demostrarme que sus advertencias eran ciertas, para que estuviera listo para esta tercera. Pero no lo dice claramente. ¿Por qué yo? El Señor se apiade de mí. Soy solo un guardavías. El hombre estaba completamente fuera de sí. Nunca había visto a nadie sufrir de aquel modo. Me sentí obligado a consolarlo y comencé a tranquilizarlo. Le dejé ver que cualquier hombre que cumpliera con su deber como él lo hacía estaba haciendo lo correcto, y aunque no entendiera el sentido de las apariciones, él no era responsable de las muertes. Se calmó un poco. Las obligaciones de su trabajo comenzaban a requerir de su esfuerzo conforme avanzaba la noche, y lo dejé en su puesto de vigilancia a las 2 de la mañana. Le había ofrecido quedarme con él la noche entera, pero me mandó a mi casa pidiéndome que volviera el otro día. En más de una ocasión giré la cabeza para ver esa mortecina luz roja, mientras subía por esas retorcidas escaleras de piedra. Pensaba en las secuencias del accidente, en la joven muerta. Tenía miedo y me preguntaba cómo hubiera reaccionado yo ante tales revelaciones. El guardavías era un hombre inteligente, trabajador, capaz, pero ¿por cuánto tiempo más seguiría haciéndolo en este estado mental? Tenía una responsabilidad muy grande, que significaba la vida o la muerte de los pasajeros de los trenes que por ahí pasaba. ¿Acaso me gustaría a mí que mi vida, o la de mis seres queridos, dependieran de un hombre en aquel estado? Pero sería una traición comunicarle a sus superiores su lamentable estado, sin habérselo planteado a él primero. Pensé en llevarlo al médico y solucionar la situación. La noche siguiente hacía un tiempo bueno y salí temprano para disfrutarlo. Crucé el campo cercano a la profunda zanja y me asomé hacia abajo, en el mismo lugar donde me había apoyado la primera vez para gritarle al guardavías. Me quedé helado. Cerca de la boca del túnel había un hombre que se tapaba la cara con el brazo izquierdo y agitaba el derecho frenéticamente. El horror inexplicable que se apoderó de mí pasó rápido, pues vi que era realmente un hombre y que a su alrededor había un pequeño grupo de personas. Todavía no se encendía la luz roja. Una sensación de que había hecho mal al dejar a aquel hombre desequilibrado, solo en su puesto, sin enviar a nadie para que lo vigilara, se apoderó de mí. Bajé por la escalera a toda velocidad para dirigirme hacia el pequeño tumulto. ¿Qué pasó?, le pregunté a los hombres. El guardavías murió esta mañana, señor. ¿Cuál? ¿El hombre que vivía en esta caseta? Ese mismo, señor. Pero no puede ser el que yo conozco. Puede pasar a reconocer el cadáver, señor, me dijo mientras se quitaba en señal de luto el sombrero. Pero, ¿cómo sucedió esto?, pregunté después de ver el rostro sin vida del guardavías. Lo atropelló el tren, señor. Es raro. Ningún hombre inglés conocía mejor su trabajo. No entendemos por qué no se apartó de los rieles. Había apagado la lámpara que llevaba en la mano y le dio la espalda a la máquina que lo arrolló. Tom la conducía. Él podrá contárselo, señor.
Cuéntaselo al caballero, Tom. Cuando agarré la curva del túnel, vi que estaba parado al final de la vía. No tenía tiempo para cambiar la velocidad. Además, sabía que él era muy cuidadoso. Como no prestó atención al silbato, le grité varias veces lo más fuerte que pude. ¿Qué? ¿Qué le gritó? Grité: ¡El de ahí abajo, cuidado! ¡Cuidado! ¡Por Dios! ¡Despeja el camino! Me sobresalté. Casi me desmayo. Fue un momento espantoso, señor. Nunca dejé de gritarle. Me llevé un brazo a los ojos para no verlo y con el otro le hacía señales que le indicaba que se retirara, pero no sirvió de nada. Lo terrorífico de esta coincidencia está en que la advertencia del conductor del tren incluía las palabras que atormentaban al guardavías, y esas mismas palabras que yo había asociado a los gestos que el guardavías había imitado, las había gritado el día que lo conocí. El Rosario de las Ánimas. El padre don Gabriel Denia era un sacerdote viejecito, blanco, afable y venturoso. A su lado siempre caminaban la caridad y el perdón. Su palabra traspasaba de bondad, iba derecha a los corazones y levantaba en ellos suavemente el bien. Había en su ánimo un apacible contento y jamás se le enturbió el humor que siempre lo tuvo plácido. Su perenne sonrisa acogedora estaba en consonancia con el mirar infantil de sus ojos azules, que eran ternura y caricia. En lo que él ponía su voluntad, ennoblecíalo, le rodeaba de una amabilidad secreta, tornándolo sereno, dócil y puro. De su pecho se alzaba, límpido como el surtidor en una fuente, un constante cántico de lores al Señor. Y en su vida de sacerdote viejecito y pobre no había más que humildad, misericordia, gozo sereno y lágrimas de ventura. El padre don Gabriel Denia era dichoso enseñando los evangelios. Lo hacía en pláticas sencillas, embebidas de fe, y en ellas sus palabras tenían una secreta eficacia. La gente que lo veía, que predicaba con el ejemplo de su vida, que lo veía arder en caridad y que a todos daba consuelo y ayuda eficaz, prestando cuidados inquietos, que corría tras el dolor y sentía como suyas propias las angustias ajenas. Lo tenía en alto respeto, profesándole una veneración de antepasado bueno, y creían verlo circundando de una tranquila lumbre de plata, al igual que la que rodea a los santos en las leyendas piadosas. Donde estaba este padre se aquietaban los dolores, decrecían las penas, las deslizaba suaves por el plano inclinado que les formaba con sus consuelos, e iban a hundirse en una plácida serenidad, entre sonrisas de resignación. Cosas extrañas se contaban del padre Denia, que ponía un estremecimiento de pavor y hacía que los ojos se abrieran con azoro, encrustrado, inquietos, las tinieblas, creyendo que entre ellas se alzaba el blancor largo e incorpóreo de un fantasma. Se decía que todas las noches en la iglesia de Santa Catarina Mártir rezaba rosario con las ánimas del purgatorio. Muchos lo habían visto salir a las altas horas de su casa. Lo seguían con sigilo y lo miraban entrar en la iglesia. Arrimaban los ojos a las hendiduras y solo a una amplia oscuridad divisaban, y entre ella una inmovilidad silenciosa. ¿Qué iba a hacer ahí el padre Denia y a la medianoche? Era lo que todos se preguntaban intrigados con asombro en todas las tertulias de la ciudad. En una de las que había en una alacena del portal de mercaderes, el licenciado don Martín Cimbrón y don Félix Salcedo de Villabalba, regidor perpetuo de la noblísima ciudad, se propusieron, desechando temores, ir a Santa Catarina a descubrir lo que hacía ahí todas las noches el padre Denia. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba, ya cuando quedaba lo último de la tarde, se fueron a ocultar en un confesionario de Santa Catarina. Poco a poco la sombra invadió la nave y rebasaba espesa por las ventanas. El silencio de la iglesia se intensificó con el silencio de la calle. De tiempo en tiempo entraban en él unas campanadas lejanas, trémulas y claras. La tremeluciente lamparilla del sagrario sacaba de la sombra y luego hundía en ella los rostros lívidos y dolorosos de las imágenes,
sus manos que imploraban, que bendecían o que mostraban con dulce orgullo los instrumentos con el que le dieron martirio. Se desdoblaba el vuelo sinuoso de los murciélagos. Flotaban ecos sutiles de suspiros. Una lechuza chillaba presagios en el cimborrio, y por una de sus ventanas se veía saltar inocente, blanca y azul, una estrella. Pasaron horas y horas, por fin cundieron por toda la ciudad graves, lentas, las 12, las temerosas 12 de la noche. Rechinó una puerta, la de la sacristía, y salió una sombra que fue avanzando lentamente hacia el altar mayor, con pasos leves, silenciosos. La lamparilla veladora descubrió que era el padre Denia, poniéndole en la cara su luz amarilla. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villabalba sacaban las cabezas de sus escondrijos, embelesados de curiosidad. El padre Denia estaba arrodillado. Se puso en pie y entre sus manos saltó la luz de una pajuela y fue a encender con ella 4 velas en el altar. Se vio en él una virgen vestida de negro, que llorando sin consuelo y apretándose con angustia las manos sobre el pecho, miraba largamente a un Cristo que chorreaba sangre, todo encogido y descoyuntado en una cruz. Las luces tendían su espectro por los muros y con su oscilar comunicaban a la roja imagen un temblor doloroso. Las manos desgarradas y negras de sangre coagulada parecía que arañaban desesperadamente algo invisible. Los ojos le brillaban con frío espanto por entre los largos mechones de pelo apegotado de sangre y de sudor, que le caían sobre el rostro llegándole lacios, hasta el pecho cárdeno de llagas, y veían obstinados aquella estrellita que saltaba inocente, blanca y azul en la noche. El padre Denia estaba de nuevo arrodillado al pie del altar. Se persignó, dijo el ofrecimiento de rosario y principió el primer Padre Nuestro. Los ecos rebrotaban y se perseguían por todos los ámbitos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y de repente, confusas, tumultuosas, salieron infinidad de voces continuando el rezo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Y los ecos se levantaban de todas partes. Corrían graves y amplificaban el murmullo gimiente de las preces, prolongándolas bajo las bóvedas entre la sombra. Un constante estremecimiento le corría por el cuerpo al licenciado Cimbrón y al regidor Salcedo de Villalba enfriaba un sudor frío. Se despertó el retablo dando un largo crujido. Una puertecilla oculta gemía, llevada y traída por el viento. El padre Denia decía con voz aguda y triste: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y luego aquellas voces numerosas, apretadas, que brotaban de la nave, que salían de las capillas, de las rinconadas, de las húmedas revueltas, respondían llorosas suplicantes, llenas de honda angustia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y los ecos se quejaban al par de ellas, implorando con la misma aflicción. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Ese numeroso gentío que rezaba el rosario. Las velas solo descubrían sombra y entre ella, vasta soledad. No se veía más que el padre Denia inclinado y de rodillas ante el altar. No había más que los 2 caballeros ocultos en un confesionario. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villabalba sintieron que al lado suyo seguía el rezo del padre Denia, que una gran confusión de voces junto a su escondrijo le contestaba entre sollozos las Aves Marías.
Sacaron con temor las manos para tocar a las personas que rezaban cerca de ellos con tan angustioso fervor, y solo palparon el vacío. La sombra y los ecos seguían saltando en tropel, atropellándose entre numerosas resonancias, desatados como una ágil jauría. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villabalba estaban traspasados de espanto. Los hacía el temblor por todas partes y les daba vueltas el corazón. Una angustia de pesadilla les apretaba las gargantas. La voz hacía esfuerzos por saltar y el terror no la dejaba. Daban un grito desesperado, pero el grito no les salía de la boca. En esto vio el regidor Salcedo de Villalba que todas las imágenes empezaron a bajar de los altares, que iban lentas, rígidas, solemnes, por la nave, arrastrando su manto secular de silencio, y que se ponían después espectrales detrás del padre Denia, y entonces, sobre la clamorosa confusión de las voces que rezaban, se tendió anhelante el grito que al fin logró escaparse de la boca del regidor, y se fue a clavar en toda la oscuridad de la iglesia, en la que se quedó vibrando, trémulo, como saeta en el blanco. El padre Denia, que ya conocía todas las voces de lamento de las ánimas, se sobresaltó al oír aquel largo grito desesperado. Fue derecho a donde lo oyó brotar, y a la luz de la vela que llevaba, vio tendido en el suelo, falto de aliento y casi al último boquear, al licenciado don Martín Cimbrón. Y en el confesionario, todo encogido, demudado, con los ojos pávidos, y en un vivo temblor, a don Félix Salcedo de Villalba. Les hablaba con afable dulzura el padre Denia, y no respondía a ninguno de los dos caballeros. Pasaba por ellos sus manos marfilinas, y no se movían. Estaban amortecidos y fuera de sí. Salió apresurado a la calle y al poco tiempo encontró a una ronda, y los alguaciles le ayudaron a llevar a sus casas al licenciado Cimbrón y al regidor Salcedo de Villabalba. Al día siguiente, toda la Ciudad de México supo conmovida de asombro lo que habían oído estos señores en la iglesia de Santa Catarina Mártir. El regidor Salcedo de Villabalba muchos días estuvo anegado de espanto, con el alma helada, combatido de innumerables perplejidades. Le venían frecuentes desmayos y quedaba después, por mucho tiempo, sin espíritu, enajenado y robado de sí, y por fin llegó al trance postrero. Se le acabó la vida, pues desde que cayó sin sentido en la iglesia de Santa Catarina Mártir, la muerte lo fue corriendo, siguiéndolo como casa segura que tendría que recoger. Tampoco el licenciado Cimbrón se escapó a la enfermedad. Luchó con ella largo tiempo y estuvo muy a lo último, pero quedó al fin con la vida, y aún más lento, trashojado, arrastrando los pasos, fue una mañana a pedir un hábito al convento de San Francisco. Como lima sorda roían en sus días las angustias. Él quiso retirarse a la paz del claustro y consagrar a Dios lo que le quedaba de existencia, arrepintiéndose entre lágrimas de haber querido oír lo que no debió haber oído nunca, el rosario de las ánimas. Al padre don Gabriel Denia toda la ciudad lo veía con temeroso respeto, y él seguía, afable y silencioso, derramando la ternura de su corazón. La vampiresa de Puebla. Se cuenta que en uno de los barrios más populosos de la ciudad de Puebla, a principios del siglo XX, sucedió una insólita historia que raya en la leyenda y que aún estremece a los habitantes del lugar. Pues donde actualmente hay un kiosco, tiene visiones nocturnas de un puente de piedra fantasmagórico. Lo más terrorífico es que por el dicho puente desfila una procesión de columnas de humo con forma humana,
Se trata, según los entendidos, de ánimas en pena que lanzan al viento una plegaria pidiendo el descanso de sus atormentadas almas. Una historia que ha ayudado a entender el extraño fenómeno es la siguiente. El joven Raúl Molina llegó a la ciudad para continuar sus estudios. Se trataba de un muchacho apuesto y de buen porte que llegaba ilusionado a la capital de su estado, pues ansiaba la libertad para vivir aventuras amorosas. Se preguntaba qué tipo de jovencitas conocería en las aulas de su nueva escuela, cuando al pasar por una estrecha calle rumbo a la casa de huéspedes donde se alojaría, vio a una muchacha asomada a su balcón, regando los jazmines que de él colgaban. Su talle era llamativo, de modo que se detuvo a mirarla por un momento, pese a que el sedoso pelo le cubría medio rostro. Podía apreciarse que su belleza era notable. El iris era azul, sus rasgos perfectos y su sonrisa, que esbozó al descubrirlo, encantadora. Raúl saludó con la mano, ensayando su gesto más seductor. Pero la muchacha se puso de inmediato seria y desapareció, cerrando tras de sí la puerta. Al joven le extrañó el brusco cambio. Creyó descubrir un enigma en el rostro de la joven, como si se avergonzara de algo, y juró hacer todo lo posible por resolver el misterio. Decidió ir a tocar a la puerta de la muchacha y hacerse el extraviado para empezar a establecer contacto con ella. Mientras esperaba, se arregló lo mejor que pudo el pelo y la vestimenta. Un minuto después apareció una amable señora cuyo rostro reflejaba una gran pena. «Sí, joven, ¿qué desea?» Raúl puso su mejor cara tratando de agradar a la señora y estiró el cuello por encima de ella, buscando a la muchacha del balcón. «¿En qué puedo servirle?», insistió la dama. Perdón, señora, mire, yo como usted verá soy nuevo por aquí y necesito hacer una llamada. Pues me he extraviado. ¿Sería usted tan amable de...? Claro, pase usted. Puede ocupar mi teléfono. ¿Por qué no? Está justo aquí, en la sala. Raúl avanzó lentamente sobre la alfombra, queriendo retardar su visita lo suficiente como para encontrarse con la chica. Al no verla por ningún lado, no se sintió desanimado. Al tomar el auricular del teléfono, su mente de experimentado Casanova estaba trabajando en los pretextos que inventaría para poder hacer futuras visitas. La anciana se metió en la cocina y enseguida se abrió la puerta de arriba que daba justo a las escaleras. Raúl vio de nuevo el medio rostro de la muchacha e iba a hablarle cuando la señora vino casi corriendo de la cocina y blandiendo un gran cuchillo empezó a gritar. ¡Cierra esa puerta, mocosa! ¡O te voy a...! El muchacho soltó el teléfono aterrorizado y con paso apresurado pasó por detrás de la mujer hacia la puerta de salida. Aún alcanzó a oír el llanto de la muchacha y el sonido del picaporte al cerrar la puerta de su habitación. Aquella noche, ya instalado en su cuarto, Raúl estuvo dando vueltas por entre los escasos muebles, cavilando en lo sucedido aquella tarde. La muchacha corría peligro habitando al lado de esa vieja loca. En esa casa pasaba algo muy raro y él debía rescatar a la chica, pero ¿cómo? ¿Acudiría acaso a la policía? No, él debería arrojarse el papel de héroe, con lo que la joven le estaría eternamente agradecida y los dos vivirían una aventura. No. Ahora amaba sinceramente. Se habían acabado los juegos amorosos, su vida entera dependía de ella. Estaban hechos el uno para el otro, lo sentía así en lo más profundo del corazón. Con el ánimo arrebatado por la perspectiva de una vida dichosa al lado de su amada, Raúl se echó el abrigo a la espalda y encaminó sus pasos a la casa de ella. Se paró bajo el balcón de la chica y empezó a lanzar piedrecillas a los cristales. Insistió en su discreto llamado hasta que vio aparecer el ojo azul de cristalina mirada. Pero la sonrisa que esbozó ahora la joven lo dejó pasmado. En la penumbra parecía despojada de toda su inocencia. Ella levantó su blanca mano, que ahora a Raúl le pareció horrorosamente larga, y le señaló hacia abajo, a la puerta principal. El muchacho se puso a la expectativa, aunque su amor se había enfriado por el diabólico nuevo aspecto de su amada. «Vamos, no seas tonto, son solo efectos de la escasa luz», pensó. «Ya sabes cómo cambia el contorno de las cosas, incluso a la luz de las velas». Escuchó pasos que bajaban y la chica apareció cubierta con una pesada bata de dormir. Le pidió silencio cruzando su larguísimo índice sobre sus labios. También su ojo derecho parecía más grande y rasgado. «No hables, mi abuela duerme, pero tiene el sueño muy ligero.
Cerró la puerta y empezó a andar sobre el empedrado. Al notar que Raúl no la seguía, volteó y puso un gesto angelical. ¿No vienes? Su voz tuvo el poder de vencer toda reticencia en el atrevido estudiante y fue tras ella apurando el paso. Sin embargo, no logró alcanzarla, pese a que ella parecía moverse lentamente. «Esto es un sueño, una pesadilla», se dijo. «Pero ella es mi dueña ahora, y la acompañaría al mismísimo infierno». Parecía que ella nunca se detendría. Finalmente, cerca de los límites de la ciudad, aflojó el paso y dio la vuelta en la esquina de una casucha abandonada. En cuanto Raúl, corriendo, dobló aquella esquina, la encontró parada sobre un puente de piedra, acariciándose el cabello sobre el rostro. Se fue acercando a ella, sin poder resistir más el deseo de abrazarla y cubrirla de besos. Pero ya próximo a lograr su propósito, lo detuvo un brazo firme como el hierro. «Seré toda tuya, pero antes, debes responderme unas preguntas». «Claro, lo que tú quieras», dijo él resollando, debido a la larga caminata y al ardor del deseo. Ella continuaba peinando su pelo sobre el ojo izquierdo. «¿Me amas?» «Lo sabes, desde esa tarde. ¿Sin condiciones?» «Te juro que sí». «¿Me darías tu amor sin importar lo que soy?» «Debes saber que he venido muchas noches aquí, cada vez con un compañero diferente». «¿Cómo? ¿De modo que de esto se trataba?» Ahora entendía la reacción de la anciana esa tarde. Esa joven era una cualquiera. Así de simple era el asunto. ¿Dinero? ¿Vas a pedirme a cambio dinero? Yo creí... La joven levantó el cuello mirando al cielo estrellado y lanzó una risa ronca. Luego encaró al joven y volvió a poner una carita de ángel. ¿Dinero? ¿Me crees una cualquiera? No, mírame bien. Y entonces se descubrió la otra parte de su cara, que era la viva imagen de la muerte. ¡No! ¿Acaso no vas a besarme? ¿No te gusto así? ¡Eres una muerta! ¡Tú eres una muerta! Te equivocas. Estoy descarnándome lenta y completamente, pero sigo y seguiré viva. Es el castigo de mi madre por haber estado con un cura. Raúl no atendía a estas palabras. ¡Aléjate de mí, engendro del infierno!, dio un paso atrás y elevó un rezo. «Padre mío, tú eres el amo y creador de...» «¡Calla, maldito!» «Pensé que me amarías pese a todo, pero me has decepcionado. Mundano infeliz, me condenas a la soledad y vas a pagarlo como los otros pretendientes». Raúl trató de huir, pero se encontró con un puñal en su camino que se clavó en su pecho. Después, aquel ser con su increíble fuerza lo lanzó al profundo río. Aún consciente y a la luz de los faroles, el joven descubrió que en el lecho había varios cadáveres de muchachos en diferentes grados de descomposición, apresados por hierbas que semejaban brazos de esqueletos. La asesina había errado esta vez, pues el tajo no había tocado el corazón. Raúl pudo nadar varios metros bajo el agua, no sin temor a ser apresado por las plantas, y emergió lejos de la vista de su atacante. Desangrándose, llegó hasta la casa del párroco, a quien le narró lo acontecido. El hombre lo atendió lo mejor que pudo, pero el muchacho falleció al cabo de pocas horas. El religioso dio parte a las autoridades, y cuando clareaba el día, el alguacil y varios hombres armados llegaron a la casa señalada por el joven, donde descubrieron el cadáver de la señora, quien había sido asesinada por su propia nieta. De la chica no hallaron rastro alguno.